tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, en esta mañana vamos a ver la vida de un soldado. Un soldado se prepara, ¿verdad? ¿Para qué? Para servir al Estado. Y cuando hablamos de servir al Estado, una persona no puede servir si no obedece, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál es la vida de un soldado. Nosotros somos también soldados, ¿verdad? Como soldados nosotros nos preparamos y nosotros obedecemos. Entonces un cristiano que no se prepara y no obedece no puede ser de buen provecho ni para la sociedad ni ante Dios, ¿verdad que no? Entonces vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 6 de versículo 1 hasta el versículo 9, vamos a leerlo. Dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 1, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Y tú me dirías, aquí dónde están los soldados, ¿cierto? Porque aquí no se está hablando de los hijos, de los padres, de los siervos, ¿y qué más? Y de los amos. Y tú me dirías, aquí dónde están los soldados, yo no lo veo. Bueno, en este capítulo 6, nosotros encontramos en estos versos que hemos leído la preparación de un soldado. En el versículo 10 y el versículo 12 nosotros encontramos el enemigo del soldado. Versículo 13 y versículo 18 nosotros encontramos cómo encontrar la protección que se pone el soldado, ¿cierto? Versículo 19, versículo 22, encontramos el ejemplo del soldado. Versículo 23 hasta el versículo 24, encontramos la bendición del soldado. Bueno, si nos hacemos la idea, un soldado se prepara, va a la batalla a pelear contra su propio compañero o contra quién. Contra un enemigo va a pelear, ¿verdad que sí? Bueno, y cuando vas a pelear con el enemigo se tiene que poner ¿qué? Protección, no se pone protección.
chaleco antibalas, se pone casco, coge un fusil. Y cuando se termina la guerra, ¿qué tiene? Una bendición, una victoria, ¿o no? Claro que sí. Pues Pablo es lo que nos está describiendo aquí, en este capítulo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 24, Pablo está describiendo la vida de un soldado. Bueno, entonces, ¿dónde empieza un soldado a prepararse? En el centro, donde están todos los militares capacitándose, o en el hogar. Pareciera todo lo contrario, porque a partir de 18 años, yo recuerdo, o no recuerdo, si yo estaba muy chiquitín, pero sí, en mi país, veía los militares que iban a prepararse cuando había esto de civil, no sé, ¿cómo le llamaban aquí? ¿La qué? La mili. Iban a la mili, ¿no? A prepararse, ¿cierto? Y todo a partir de 18 años los seleccionaban para que fueran a prepararse a la mili. Muchos cumplían y otros desertaban. Pero vamos a ver por qué un soldado o aguanta o abandona. Aquí Pablo nos está diciendo a nosotros, escucha lo que dice: hijos, obedeced ¿en qué? Dice en el Señor. ¿A quién? A vuestro Padre. Obedeced en el Señor a vuestro Padre. Y la pregunta es: ¿cuándo un hijo es una luz? ¿Cuándo un hijo es una luz? En el hogar, fuera del hogar. ¿Está hablando a personas del mundo o a personas que creen en Dios? ¿Cómo dice? En el Señor. Escucha, Pablo desde el capítulo 5 viene hablando a mujeres sujeta ¿a quién? A los hombres, y los hombres que portándose bien con las mujeres y sujeto ¿a quién? A Cristo. Y aquí encontramos hijo obedeciendo ¿a quién? A los padres, y los padres maltratando o tratando bien a los hijos. Tratando bien a los hijos. Encontramos a siervo trabajando como si la empresa fuera de ellos, y portándose bien con su jefe o con su amo. ¿Y el amo qué? ¿Haciendo qué? Tratando bien ¿a quién? A ese trabajador. A ese trabajador. Y todos, la mujer sujeta a Cristo, el hombre sujeto a Cristo, el hijo sujeto a Cristo, el padre sujeto a Cristo. ¿Quién más? El siervo sujeto a Cristo y el jefe sujeto a Cristo. Y termina Pablo el verso 9 diciéndole que todos, tanto el siervo como el amo, son iguales, porque para Dios no hay acepción de personas. Bueno. Dices una vez que un padre estaba corrigiendo a su hijo, cogió una correa, le empezó a pegar. El padre adoraba a su hijo. Y cuando le está pegando le dice: hijo, yo quiero que tú sepas que esto que yo estoy haciendo me duele más que a ti. Y el hijo le dice: sí,
pero no en el mismo lugar que a mí. Al padre le dolía en el corazón, pero al hijo le pegaba, le dolía, ¿verdad? Los latigazos en la espalda, ¿no? Muchas veces cuando nosotros tenemos los hijos pequeñitos, recién nacidos, empezamos a darle tantos besos, ¿verdad? Y lo acariciamos y queremos comérnoslos porque lo vemos tan tierno, tan bonito, ¿verdad? Y cuando ya ellos empiezan a ir creciendo, un añito, empiezan ya, porque tienen una fuerza tremenda con los deditos, yo no sé cómo arrastran la cosa y tiran todo para el suelo. Y luego empiezan a hacer rabiaca y empiezan a querer cosas y a pedir cosas y quieren más. Y tú empiezas a darle y lo dejas, ¿verdad? En la libertad. Y todo lo que encuentran, lo cogen. Hasta que empiezan a llegar a cierta edad que ya empiezan a conocer cuáles son las pertenencias del papá, cuáles son las pertenencias de la mamá, cuál es la pertenencia de los hermanitos, si tiene hermanitos, ¿cierto? Pero también conoce lo que es de él y no deja que se lo quite. Bueno, aquí Pablo no nos está diciendo a nosotros que le enseñemos a que se porten mal. ¿Sabía que ellos empiezan a portarse mal? ¿Cuándo se empiezan a portar mal? Tú le quieres darle la comida a su tiempo y ellos quieren jugar. Tú quieres que ellos duerman, pero ellos tienen ganas de jugar. Empiezan a hacer rabiaca cuando quieren algo. Tú quieres que se coma la fruta. No, ellos quieren cosas dulces, quieren chuches. Y empiezan ya a portarse mal. Y tú empiezas a dejarlo, quieren chuche, pues toma chuche, en vez de darle comida. Y así le va dejando poco a poco. Hasta que ellos mismos van creando un mal hábito. Pablo nos dice aquí que le enseñemos a que se porten mal. ¿Y por qué? Pablo dice que le enseñemos ¿qué? Disciplina. A portarse bien, porque la disciplina nos ayuda ¿a qué? A corregir, a obedecer, a portarnos bien. Porque la misma naturaleza pecaminosa que hay en nosotros nos lleva ¿a qué? A portarnos mal. ¿Sí? Nos lleva a portarnos mal. Un niño desde pequeñito, tú puedes ser una persona correcta, una persona que no mienta, quizás si de broma se diga alguna mentirita, pero puede ser que tú no le digas mentiras a los niños ni a tu esposa, y tú, o la esposa, al esposo, y que seamos personas normales y que vamos con la verdad. Cuando un niño hace algo mal, ¿qué hace el niño? ¿Miente o no miente? Sí. Dicen que los niños no mienten. Sí, los niños mienten. Sí, los niños mienten. Ahora dicen siempre la verdad. Tú le preguntas cualquier cosa, dice la verdad, pero cuando es su comportamiento mal, un comportamiento mal de un niño, el niño tiende a mentir para defenderse, para esconder lo que él ha hecho. No tenemos que enseñarle porque la naturaleza ya se lo ha enseñado. ¿Ves dónde empieza la disciplina? En el hogar. Y Pablo entonces lo que nos está diciendo a nosotros, que lo disciplinemos, ¿para qué? Para que ellos puedan crecer correctamente y sean personas de bien en el futuro. Fui criado dentro de 19 hermanos. Mujeres, hombres, todos ahí. Mi casa estaba compuesta por 19, 21 personas. El papá y la mamá, 19 hijos. Y yo sé que todos nos comportábamos de diferente forma.
Y mi padre siempre decía, pero yo a todo lo he criado igual. A todo lo he disciplinado igual. Todos han comido en la misma mesa. A todo le he enseñado la palabra. Y escuchaba a mi padre decir, es que ese no parece hijo mío. Porque el comportamiento no era lo que él le había enseñado. Dentro de 19 hermanos, muchos somos más obedientes que otros. ¿Y qué pasó? Si el mismo padre y la misma madre ha criado 19 hijos con la misma disciplina, enseñándole la palabra del Señor, ¿cómo es que hay uno que luego se salieron de la obediencia de lo que el padre le enseñó? Y yo no sé si a ti te ha pasado. Yo no sé si tú tienes más de un hermano, tú eres hermano único, pero si tú tienes más de un hermano, o por lo menos un hermano más, lo sabrá, que somos muy diferentes. Muchas veces nos cuesta obedecer, aunque nos hayan creado con una misma disciplina. Un soldado, cuando empieza a pasar centro, tiene ya que ir formado. Ya tiene que tener esa disciplina. Si no tiene disciplina, no va a aguantar la disciplina que le van a poner allí en el centro. Va a sufrir, va a ser maltratado, entonces va a tener que aprenderla ¿cómo? A la mala, a la mala. Le van a doblar o le van a triplicar los esfuerzos para que entre a la disciplina igual que a los demás. Muy diferente que a un hijo que ya sea disciplinado, sea una persona formal y que sepa respetar a los superiores. Porque aquí Pablo lo que nos está hablando a nosotros es que nosotros debemos de reconocer, o sea que la responsabilidad del padre es enseñarle a los niños desde pequeños que aprendan a reconocer la autoridad superior. Un niño que desde pequeño no obedece a los padres va a ser luego una persona que no va a respetar absolutamente a nadie. Le va a dar igual todo. Hermano, ¿por qué la sociedad hoy día está tan corrompida? ¿Por qué estamos así, la sociedad? Bueno, la sociedad misma ha dicho que hay un maltrato infantil. Que corregir a los hijos es un maltrato infantil, ¿o no es así? Claro que sí. ¿Cuántas veces nos han llegado nuestros niños a casa diciendo cuando nosotros le corregimos, si me pega llamo a la policía? ¿Cuántas veces han llegado? Lo mío a mi casa sí. Yo no sé lo tuyo. Claro. Cuando le quisimos corregir, ha dicho la profesora que no me pegue. Si me pega llamo a la policía, ¿eh? Ah, sí, va a llamar a la policía. La sociedad misma ha dicho que es maltrato infantil. ¿Cuál es el resultado hoy día de las leyes que han impuesto los gobiernos y lo que la sociedad se ha creído y ha puesto como normas? ¿Cuál es el resultado, hermanos? ¿Sabe cuál es el resultado? Los centros de acogida de los menores a tope. Los padres y las madres en los psicólogos. ¿O no? Claro que sí. Pero
no solo se queda ahí. Los psiquiatras y los psicólogos han dicho y lo han hecho público en la noticia. Nunca hemos estado atendiendo tantas personas enfermas mentalmente de la cabeza. Y han dado cifra de 12 a 19 años han sido la cantidad más grande que ellos han estado atendiendo. Escucha bien. ¿Qué otra cosa ha dado como resultado? La tasa de mortandad en los adolescentes y en los jóvenes se ha incrementado de una manera increíble. Y lo han prohibido que lo saquen a la luz en la noticia. A las policías y a los médicos le han hecho para no inquietar a la sociedad. ¿Qué otra cosa ha dado paso todo esto? A que las farmacias y los laboratorios se tengan forrándose. ¿Sabe a consecuencia de qué? Pastilla del día después, anticonceptivo y medicamentos para los que están mal de la cabeza. Escucha bien, ¿a dónde va la sociedad? Escucha. Pero ¿qué más nosotros podemos encontrar cuando nosotros dejamos a los hijos sin disciplinarlos? Porque hay una ley que me prohíbe que yo corrija a mis hijos. ¿A dónde más nosotros podemos ir, hermanos? La libertad. La libertad de género, hermanos. ¿Sí? La libertad de género. Esto es tremendo. Porque ahora, por más firma que la iglesia quisimos recoger, metieron como quiera la ley a partir de los 13 años. Libre con quien tú quieras. Con quien tú quieras. Hay libertad. No importa la edad. Una niña de 13 como un niño de 13, no importa con la edad, con quien quiera estar, ya hay libertad para hacerlo. ¿Y todo esto a qué ha traído? También otra mortandad, porque ahí empieza entonces lo que es el aborto. ¿O no? Empieza lo que es el aborto. Hermano, esto es una cadena, una detrás de otra. Yo no quisiera seguir mencionándote cosas porque no quiero que salga de aquí triste. Yo lo único que quiero decirte, hermanos, que nosotros como cristianos, nosotros tenemos una obligación de formar a nuestros hijos. ¿Y dónde nosotros lo vamos a formar? ¿En el colegio o en un centro de militares o en nuestros hogares? Hermano, cuando tú ves a una persona que ha llegado a un estatus social alto, ha sido porque ha tenido mano dura en su casa desde pequeño. Ninguna persona que los padres lo hayan dejado a la libertad, a lo que le dé la gana a ese niño, ha podido llegar a lograr nada. Y tú me dirías, pero es que yo lo he educado, es que yo lo he enseñado, es que yo me he esforzado. ¿Cuántos padres hoy día no nos encontramos diciendo, pero es que yo me esforcé para darle todo lo que quería cuando estaba pequeño? Todo lo que me pedía yo se lo daba. Ahí está el mal. Ahí está el mal. Por darle todo lo que él quería. Escucha, a los niños míos, cuando estaban pequeñitos, nosotros les enseñamos a decir, no se toca. Aún siendo los propios juguetes de ellos. No se toca. Y cuando querían algo, no. Se tiraban al suelo, déjalo.
no se va a morir. Es que está llorando, no vas a morirse porque esté llorando, déjalo. Enséñale a decir no. Y cuando tú le enseñas a decir no, no se toca. Y enséñale que eso es suyo y que eso no es suyo. No, eso no es tuyo, no lo toque. Cuando íbamos a la casa, se sentaban ahí tranquilitos al lado de nosotros. Nunca, ahí está mi esposa, nunca se iban a coger los juguetes en la casa cuando llegaban. Nunca se iban a abrir gavetas, nunca le ponían la mano absolutamente a nada. Nosotros le enseñamos en casa. Siempre nos decían, ay, pero qué niño tan tranquilito. Vete a casa. Vete a casa para que vea cómo es. No, pero edúcalo. Donde quiera que ellos llegan, donde quiera que están en el colegio, los profesores siempre dicen, es que son muy educados. Es que se portan muy bien. Sí, pero es que desde pequeñitos nosotros le hemos enseñado. Y ahora nosotros les esforzamos para que ellos se esfuercen más. No, usted tiene que seguir, usted tiene que dar más, tiene que estudiar más. Nosotros les exigimos más. Para que aprendan a tener responsabilidad. Y una de las cosas que nosotros les enseñamos a que ellos se esfuercen más es a escudriñar la palabra de Dios. Nosotros pasamos tiempo con ellos leyendo la Biblia, haciendo devocional juntos. 3 capítulos, 2 capítulos, luego a orar juntos. Cada uno tiene un día para orar. Bueno, hay que enseñarlo, hay que esforzarlo, porque cuando yo me muera, cuando los padres ya no estén, ellos van a tener una base para que ellos puedan seguir solo. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros? Que lo eduquemos ¿en qué? En el Señor. En el Señor. O sea que de la manera en que yo puedo educar a mi hijo, que yo puedo enseñarle a mi hijo, es a través de la Biblia. ¿Sabías tú que la Biblia es el único libro que contiene todo? Geografía, historia, matemática, consejo para los matrimonios, consejo para los hijos, consejo para las personas que están enfermas. La Biblia está completa. No tenemos que irnos a ningún otro lado a buscar ninguna información. Nosotros las encontramos en la Biblia. Es un libro que tiene medicina. Átala a tu cuello. ¿Y qué dice? ¿Qué es refrigerio para qué? Para nuestros huesos. Y medicina para el alma. Ella misma, hermanos, nos corrigen a nosotros. Hermano, cuando nosotros nos apoyamos en Dios y primero nosotros conocemos quién es Dios, nosotros nos alimentamos, tenemos entonces medios para nosotros enseñarle a nuestros hijos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2, escucha lo que dice aquí Pablo a Timoteo. Dice, también debe de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanaglorioso, soberbio, ¿qué más dice? Blasfemos, ¿qué más? Desobediente ¿a quién? A los padres, ¿qué más? Ingratos, impíos. Escucha. O sea que esto es una advertencia que en los últimos, ¿qué? Tiempos iban a suceder estas cosas. Entonces, podríamos decir que estamos viviendo en los últimos tiempos.
¿Te atreves a decirlo? Eso no es. ¿Son los hijos desobedientes o no son desobedientes? Yo pensaba que solamente era yo que lo veía. O sea que la sociedad, estamos viviendo los últimos tiempos. Es una advertencia. Wow, a mí me estremece, hermanos, que el apóstol Pablo escribió esto, unos 60 años después de Cristo. ¿En qué año estamos? 2024. Y nosotros ahora que lo estamos viviendo. O sea que si nosotros estamos viviendo en una sociedad que los hijos son soberbios, que se levantan contra los padres, que matan a los padres, que mandan a los padres, es que ahora ya no se sabe quién es el que manda en casa. ¿Mandan más los hijos que los padres en casa o no? Sí, prácticamente sí. Es tremendo, hermanos, lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Bueno, Pablo entonces nos sigue diciendo lo siguiente. Dice que el padre, bueno, ya después de haber nosotros cumplido con nuestra responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a que reconozcan quién es la autoridad, ¿qué nos dice? Versículo 2 dice que el hijo debe de honrar ¿a quién? A su padre y a su madre, que es, ¿qué? Primer mandamiento con promesa. Escucha versículo 3, lo que dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. O sea que hay una promesa aquí. Escucha, en el Antiguo Testamento nosotros no encontramos este texto bíblico en ninguna parte. Encontramos la ley. Y en la ley no hay una promesa para los hijos que se porten bien. Sin embargo, nosotros en Cristo Jesús encontramos una promesa. ¿Qué es la promesa? Tendrá larga vida sobre la tierra. Escuche, yo me llamaba mucho la atención que Sansón, Dios lo escogió. Recuerdan que al igual que a Jesús, un ángel se le apareció a María y le dijo que iba a concebir y va a tener un hijo, ¿cierto? Que se llamaría Jesús y que él iba a salvar al mundo. Y que, ¿qué más le dice el ángel a la Virgen María? Que lo santísimo que será llamado hijo del Altísimo, hijo de Dios. A Sansón también se le aparece a la madre y al padre se le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo que será nazareo, que no podrá pasarle navaja por su pelo y que no debería de beber vino. Porque él fue escogido y va a ser escogido ¿para qué? Para gobernar al pueblo de Israel como juez. Escucha, como juez. Pero lo curioso es que este muchacho, aparte de ser escogido por Dios, murió joven. Murió joven. ¿Y por qué murió joven? Fue desobediente totalmente a la palabra de Dios y a los padres. Los padres lo criaron y él, no, yo quiero que me busque esa mujer porque esa mujer agradó a mis ojos. Los padres fueron a buscarle la mujer. ¿Le costó la vida o no le costó la vida? Claro que le costó la vida. Joven murió. Lo mataron por desobediente. Y a lo mejor él estaba pensando que él estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. No, estaba desobedeciendo. Cada vez más desobedecía más. Pero también me lleva a Absalón, el hijo de David.
Absalón, un jovencito, se levantó con un grupito y el grupito empezó a decirle que él iba a ser rey, que iba a ser rey, que se levantara en contra de su padre, que tomara una ciudad y empezaron a apoyarlo y empezó a engrandecerse hasta que al final, un par de años, ni llegó a ser rey ni siguió viviendo. Un chavalín murió desobediente en contra del padre. Es tremendo, hermanos, que nosotros hoy día tenemos promesa de parte de Dios. Cuando nosotros nos portamos bien, cuando honramos, cuando nosotros obedecemos a nuestros padres. Escucha, Proverbios capítulo 13, verso 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Capítulo 22, versículo 15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de corrección, ¿qué le hace? La alejará. Sí, tenemos nuestros hijos pequeños, adolescentes. Empiezan a querer ya sentirse que somos mayores. Desde que tienen 4 años ya empiezan a decir: yo soy mayor. Quieren hacerse desayuno solo, se quieren ir solo al colegio, quieren pasar el paso peatón solo, ya yo soy mayor. Y quieren empezar a hacer cosas porque ya son mayores. Pero todo eso trae mucha travesura. ¿Cierto? ¿Qué dice aquí el texto bíblico? Que la vara lo endereza. ¿Sabe cómo los pastores llevan una vara para guiar a las ovejas? Cuando una se está yendo del camino, ¿qué le hacen? Le pegan para que ellas cojan el camino. Proverbios capítulo 23, versos 13 y 14 dice: no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Castígalo con vara. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice? Y librará su alma. Escucha bien, librará su alma. Muchas veces me he encontrado con madres pidiéndome que ora por mi hijo porque no quiero que le hagan daño en la cárcel. Jovencitos de 19 años, de 18 y menores de 16 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque se han portado tan bien, porque han obedecido a los padres. No, porque han andado en los caminos malos, en la desobediencia, en las drogas. ¿Y la droga qué trae? Lo lleva a robar para conseguir dinero, lo lleva a matar. ¿Cuántos adolescentes ya no son asesinos hoy día? Montones. ¿Por qué? Porque no han tenido una correa o una vara ahí en los piecitos cuando pequeñitos. Lo dejaron a su libertad. Hay que corregirlo desde pequeño, hay que guiarlo, hermano. Yo no te estoy diciendo que lo maltrate, igual, por ahí que el pastor ha dicho que estaba predicando sobre el maltrato, que hay que maltratar a los hijos. No. Corrígelo ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra. Hermanos, esto es muy sencillo. Si tú vives una vida correcta delante de Dios, tus hijos lo van a ver o no lo van a ver. Ahora, si tú vives en guerra en tu casa con tu esposa y la esposa con el esposo, eso lleva también al maltrato, a insultar a los hijos. ¿No lo lleva a insultar a los hijos? Claro que sí. Claro que sí, porque si hay pelea entre los padres, los hijos lo están viendo y eso lo van ellos a sufrir. Hay estrés, hay problemas. Si tú eres una persona espiritual, una persona que conoce a Dios y sabe cómo debe de portarte en casa, los hijos no lo van a sufrir. Y cuando tú le dices algo a los hijos, ellos van a obedecer porque ellos saben que tú
se lo está diciendo de verdad. Que tú se lo dices de verdad. Y entonces es así de sencillo, hermano. Primero nosotros somos lo que tenemos que hacer. Entonces ahí entra el verso bíblico que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de ¿qué? Del Señor. Ahí está, hermanos, la clave de corregir a los hijos. La hija mía está ahí, le pueden preguntar, ¿cuántas veces yo le he pegado? ¿O cuántas veces Ada le ha pegado? Puede ser. ¿No? Tan solo con una mirada saben lo que yo le estoy diciendo. Tan solo con mirarlo ya saben lo que yo le estoy diciendo. Y ya están ya adolescentes. Y Evelyn, tan solo lo miro y ya sabe que la mirada mía ya dice algo y él deja lo que está haciendo. No le tengo ni siquiera que hablar. No, ya saben cómo le he criado. Y nunca le he tenido que pegar. Creo que al niño sí que le pegué un día porque insultó a su mamá. Le dije, no te lo voy a permitir. Le cogí una correa y le pegué 3 fuetazos. Jamás volvió a faltar el respeto a su madre. No hizo falta más. Hermanos, nosotros tenemos un valor en nuestras manos que nuestro Dios nos ha dado a nosotros. Y ese valor es reconocer nuestras autoridades. Primero reconocemos quién es Dios, quién es Cristo, lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que a través de él nosotros somos salvos. Y luego eso nos lleva a nosotros a respetar a todas las personas. A todas las personas. Tú reconoces quién es la autoridad y ya tú no tienes que hacer otras cosas más que obedecer y llevarte bien con la persona. Una persona te puede insultar, tú reconoces ya cuál es tu rol y tú no la insultas. Tú lo miras igual que a ti. Mejor no le habla, te queda callado, lo soporta por amor a Cristo y tú te vas. Algo que he aprendido en la vida es que cuando tú estés enfadado, no corrija a tu hijo. Cuando tú estés enfadado, no corrija a tu esposa. Y la esposa cuando está enfadada, no corrija al esposo. Ni corrija a los hijos. ¿Por qué? Porque tú estás fuera del lugar y la voz tuya va a estar por encima de lo normal. Y la ira te va a llevar ¿a qué? A pecar. Una vez que tú estás airado, no tiene el control de ti. La ira ha tomado el control de ti. Cuando tú quieras corregir a un hijo, déjalo. Ya tú sabes ya lo que hizo y ya él sabe lo que ha hecho. Lo único que tiene que decirle, luego lo hablamos. Déjalo ahí pendiente. Luego lo hablamos y ya está. Y cuando todo esté calmado, pueden pasar un día, puede pasar 2 días, ven aquí, cariño. ¿Te acuerdas que tú hiciste tal y tal cosa? Pues eso no está bien por esto y por esto. Y te lo vas a entender perfectamente. Mejor que si le diera una cachetada, mejor que si le cogiera una vara y le pegara. Te escuchará mejor. Pero es algo que nosotros debemos de aprender. Bueno, hay una responsabilidad en cada persona, en cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa responsabilidad? La responsabilidad de nosotros mismos, ser responsable con nosotros mismos. Tú tienes que ser una persona responsable, una persona que sepa respetar. Como dicen muchas veces, que el respeto se gana. Es que no se ha ganado el respeto conmigo. Es que no se merece el respeto. ¿Por qué nos dicen esas cosas? Puede ser porque nos hayamos portado mal, porque no hayamos sabido valorar, ¿verdad?, el asunto. Bueno,
Entramos con el siervo y el amo, ¿verdad? El siervo dice igualmente debe de ¿qué? En el Señor obedecer ¿a quién? Al amo. Pero tú dices, pero si el amo es un malvado, y si el amo me maltrata, y si el amo no lo merece, pues aún tú eres cristiano, aún debe de someterte. Ahora, yo no estoy atado, yo no soy su esclavo. Yo tengo libertad de decirme, mira, hasta aquí te aguanto, adiós, y ahí te queda. Y me voy, yo no estoy obligado a aguantar a un amo porque, así por así, porque él quiera. No, yo he estado en muchas empresas y en varias empresas yo he renunciado y me he ido. Con años trabajado. Yo lo he dejado. Porque no estamos obligados, hermano, a soportarle. Antes de yo ofenderle, y me he ido, me han dicho, y me lo he encontrado por ahí, antes de irme me han dicho, las puertas están abiertas a ver aquí. Porque tú te has portado muy bien. Y me lo he encontrado por la calle y me han dicho, ¿qué? ¿Tienes trabajo? ¿Qué te necesitamos? Yo, tranquilo, no me hace falta trabajo. Hermano, tenemos que prepararnos. Cuando nosotros nos educamos, nos preparamos en nuestro hogar, ya nosotros estamos avanzando adelante entre la batalla. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar el enemigo. Una vez estamos preparados, nos vamos a encontrar el enemigo. Y termino con estos versos del enemigo. ¿Dónde están? Versículo 10 hasta el versículo 12. Mira cuál es el enemigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra ¿quién? Las acechanzas del diablo. ¿Qué dice 12? Porque no tenemos lucha, ¿con quién? Contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿contra qué? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces entendemos por qué Pablo está hablándonos de soldado. Porque tenemos un enemigo y de la única manera que podemos enfrentarnos a ese enemigo es a través de ¿qué? De las armaduras de Dios. Las armaduras de Dios. Para poder enfrentarnos a ello. Y de la única manera, hermanos, que nosotros podemos ser luz en el mundo, un padre, de la única manera que puede ser luz es reconociendo su rol de padre, ganándose el respeto con los hijos y criándolo en obediencia ¿a quién? Al Señor. ¿Cuándo alumbra un siervo, un trabajador? ¿Cuándo alumbra? Sí, estamos hablando de cristianos, ¿cierto? ¿Cuándo alumbra un trabajador? Cuando ve que el jefe llega y se pone a trabajar, después de haber pasado mucho rato por ahí haciendo el tonto, o cuando el jefe no está y está trabajando y cuando el jefe llega lo encuentra trabajando y siempre el jefe dice, mira, este es un buen trabajador. Es ahí cuando alumbra, ¿a qué sí? Cuando se gana el respeto, cuando los demás lo reconocen. Cuando alumbra el amo la luz de Cristo. Cuando lo alumbra. Cuando reconoce que su trabajador es igual que él. Una persona lavada, redimida, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo. Hermano, no hay diferencia porque sea rico, porque sea pobre, porque sea guapo, porque sea feo. Todos somos iguales delante de Cristo, lavados con la sangre de Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que reconocer. Eso, ¿verdad? Reconocer quién es la autoridad. Es Dios, ¿verdad?
es la autoridad, el creador de todas las cosas. Así que yo te animo que si tú no has reconocido quién es la autoridad en tu vida, que tú lo puedas meditar, que tú puedas reflexionar, que tú puedas arreglar tu vida y poner a esa autoridad sobre ti, que gobierne, que te guíe, que te corrija, que te ayude a ser una persona de bien. ¿Cuántas personas yo conozco que antes no vivían una vida correcta y Dios le ha transformado, Dios le ha cambiado, Dios le ha hecho ser una persona que los demás dicen, pero fíjate, esta persona con lo perverso que era y míralo ahora como es? Y no se pueden creer lo que ha pasado. Sí, lo que ha pasado ha sido que el Espíritu Santo ha transformado su vida, le ha cambiado y ahora tiene paz, ahora tiene gozo en su corazón. Yo te dejo ahí que medite un poco en estas palabras y te invito a que ore y que reflexiones ahí en tu corazón.